Hola a todas y todos, aquí estamos de nuevo en la siguiente clase de matemáticas. Estamos en la clase ya número 6. Esta vez vamos a trabajar con un nuevo concepto, totalmente nuevo, llamado logaritmos. No sé si lo han escuchado nombrar. ¿Ya? Vamos a tratar de comprender la conexión que hay entre los logaritmos y lo que vimos antes, que eran las potencias y las raíces. ¿Ya? Para eso, vamos a seguir la siguiente ruta. Vamos a hacer una conexión, como ya les dije, entre los contenidos que ya vimos, cómo se relacionan con lo que ya tenemos, para que no nos sea tan ajeno. Luego vamos a ver las propiedades de los logaritmos, ¿ya? Vamos a trabajar con 3 actividades de la aplicación y luego vamos a hacer un resumen del aprendido. Entonces, primero que todo, miren esta expresión que está aquí, esta igualdad. A igual a B elevado a N. Voy a designar incógnita a cada una de estas partes y dependiendo del lugar que quede esa incógnita, vamos a ver qué operatoria está en juego. Por ejemplo, aquí, si reemplazo esta A por una X y digo que esta es la incógnita, por ejemplo aquí, X igual a una potencia, 2 elevado a 5. Yo sé que 2 elevado a 5 da 32. Entonces, ¿qué contenido hay ahí? Potencias. Estoy encontrando el valor de una potencia. Si en cambio, en vez de colocar la incógnita aquí, coloco la incógnita acá, ahí, por ejemplo, un 32, un X y un exponente 5, ustedes también ya están en condiciones de poder encontrar el valor de esa X, que el número elevado a 5 me da 32. En estricto rigor lo que están haciendo es calcular la raíz quinta, porque si ustedes calculan la raíz quinta a ambos lados, aquí voy a tener raíz quinta 32, aquí voy a tener raíz quinta de X elevado, me equivoqué, en vez de 3 es un 5, ¿sí? Es un X elevado a 5. Al tener por propiedad de raíces que ya estudiamos un 5 con un 5 ahí, se van a simplificar y simplemente me va a quedar la X. La raíz quinta de 32 es 32. Entonces, en el fondo, el contenido que está ahí es raíces. Potencias, raíces, ya lo tienen. En cambio, si en vez de colocar la incógnita aquí o aquí la coloco en el exponente, por ejemplo, el 32, un 2 elevado a algo, ese es el contenido nuevo. El 2 elevado a qué número me da 32. Cuando yo busco un exponente, a eso se le llama logaritmos. ¿Ya? Ese es el contenido nuevo. Vamos a definirlo, vamos a ver cómo se trabaja y qué propiedades tienen. Pero quiero que les quede en su mente que los logaritmos tienen una relación entre, más que nada, las raíces. Y las raíces tenían relación con las potencias. ¿Ya? Por lo tanto, sus propiedades se van a parecer mucho. Logaritmo se define como el exponente al cual se debe elevar una base para obtener un valor indicado. Me voy atrás. El exponente. Cuando el exponente es mi incógnita, a eso se le llama logaritmo. Ese es el logaritmo. Es el exponente al cual se debe elevar una base para obtener un valor indicado. ¿Cómo se va a escribir? ¿Qué notación tiene? Logaritmo se expresa con el símbolo log. Log en una base de un número igual, y aquí va a ir el valor del logaritmo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lee? Logaritmo de A en base B, o logaritmo en base B de A. Esta sería la base, a esto se le llama argumento, y este sería el valor del logaritmo. ¿Ya? Esto es siempre un poquito enredado al principio, pero todo logaritmo lo voy a escribir como potencia. Me voy a ir para atrás de nuevo. Yo sé que este es mi logaritmo. El logaritmo lo voy a escribir como potencia. Aquí está escrito como potencia. ¿Ya? Lo que yo ahora les agregué es la escritura logarítmica. Entonces, todo logaritmo se puede escribir como una potencia. Base igual que en potencia, la base va abajo, ahí.
Entonces, yo digo, ¿cómo transformo este logaritmo a una potencia, que es algo que yo ya conozco? De la siguiente manera. Este b elevado a n igual a a. Así. Vamos a trabajar esto. B elevado a n igual a a. Base elevada al valor del logaritmo igual al argumento. Ese cambio vamos a hacer. Esto es importante, chiquillos, tengan su cuaderno a mano y vayan anotando. Anoten título, la definición y esto. Esto se ocupa mucho. Esto lo van a ocupar todo el rato, por lo tanto esto tienen que aprenderlo. Entonces, varios ejemplos para que entendamos bien la definición. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué? Porque si yo lo paso a escritura exponencial o a escritura de potencia, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Base elevada al n igual al argumento. 2 elevado a 3 igual a 8. ¿Ya? Ahí está cómo se lee. Base 2, argumento 8, valor del logaritmo 3. Entonces, si eso no aparece, y yo solamente les digo, ¿cuánto vale el logaritmo de 8 en base 2? Ustedes me dicen 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 me da 8. En el fondo es 2 elevado a ¿qué número? Me da 8. Repito, aquí sería 3 elevado a ¿qué número? Me da 9. ¿Ya? Escrito esto como potencia, es 3 elevado a 2 igual a 9. Se lee de esta manera, base, argumento, valor. Aquí, 10 elevado a menos 1 igual a un décimo. Esa es una propiedad de potencia. Cada vez que ustedes tienen un exponente negativo, ese 10 se invierte. Propiedad de potencia. Así es como se lee el logaritmo de un décimo en base 10. 10 sería la base, un décimo sería el argumento, menos 1 sería el valor. 5 medio elevado a 0 igual a 1. Ese es el cambio que siempre se hace. Entonces ustedes dicen 5 medio elevado a ¿cuánto me da 1? También es propiedad de potencia. Todo número elevado a 0, excepto el 0, da 1. ¿Ya? 16 elevado a ¿qué número da 4? 16 elevado a un medio da 4. Acuérdense que el exponente fraccionario corresponde a una raíz. Entonces aquí estoy trabajando con la raíz de 16. Raíz de 16 es igual a 4. ¿Ya? Entonces, en estos poquitos ejemplos ya tenemos propiedades de potencia, propiedades de raíces y la definición del logaritmo. Repito, todo logaritmo, para poder calcularlo, lo voy a pasar a potencia. 2 elevado a ¿cuánto me da 8? Encuentro el valor del logaritmo. 16 elevado a ¿cuánto me da 4? Recordar que ahí tengo una raíz. Eso es lo mismo que raíz de 16. Ejercicios para que hagan ustedes de la página 52 del libro. ¿Ya? Aquí es solamente para que apliquen la definición, lo que acabamos de ver. No hay ninguna propiedad, solamente transformar el logaritmo en potencia y ver si estas igualdades son verdaderas o falsas. ¿Ya? Recuerden, 5 elevado a esto me tiene que dar esto. 2 elevado a esto me tiene que dar esto. 9 elevado a esto me tiene que dar esto, y así. Van diciendo si son verdaderas o falsas. Por favor, que quede escrito en el cuaderno. Recuerden que esto es una clase normal. Ejercicio 3. Determinar el valor de una incógnita. Entonces aquí les voy cambiando de posición la incógnita, pero tienen que aplicar lo mismo. 4 elevado a ¿cuánto me da 2? Acuérdense que esto lo trabajé en la diapositiva anterior. Si tengo un negativo, doy vuelta y me queda positivo. Si tengo un negativo, doy vuelta y me queda positivo. ¿Ya? Recuerden que pueden tener exponentes, que aquí puede ir un negativo, puede ir una fracción. 4 elevado a ¿cuánto me da 2? ¿Ya? Propiedades de los logaritmos. Así como las potencias tienen propiedades que están relacionadas con las propiedades de las raíces, los logaritmos también tienen ciertas propiedades. Las primeras son básicas, son como de igualdad. Por ejemplo, aquí, si yo no coloco nada, es un 10. Se entiende que la base que no se coloca es un 10. ¿Ya? El logaritmo de la base es 1. ¿A qué se refiere con eso? Base A, argumento A.
Cuando estos dos son iguales es 1. ¿Por qué? Ejemplo. Con ejemplo lo voy a explicar. Porque si yo tengo estos dos iguales, este número elevado a cuánto me da el mismo. 1. Este número elevado a cuánto me da el mismo. 1. ¿Ya? Logaritmo de la unidad es 0. El logaritmo de la unidad es 0. ¿Por qué? También con ejemplo. Este número elevado a cuánto me da 1. Toda potencia de exponente 0 siempre es 1. ¿Ya? Porque 12 elevado a 0 me da 1. Entonces estas tres cosas tienen que recordarlas siempre. Si estos son iguales, es 1. Si este es 1, aquí es 0. Aquí vienen ahora propiedades del producto y de la división. Producto. Si ustedes tienen un logaritmo y en el argumento hay un producto, ese logaritmo se puede separar en suma. ¿Ya? Esto lo vamos a aplicar después cuando tengamos ejercicios de cálculo. Por ejemplo, si aquí hay un número muy grande, yo lo puedo separar en suma y calculo logaritmos más chicos. Errores típicos. Esto no. La propiedad es que el producto se transforma en suma de logaritmos. No que el producto, que si en el argumento hay un producto, lo puedo separar en producto de logaritmo. No. Que la suma se puede separar. No. Es solamente eso. Lo otro, no lo inventen. Lo otro no se puede hacer. Es solamente esa la propiedad. Logaritmos de un producto es igual a la suma de logaritmos. Logaritmo de la división. Si la multiplicación se separa en sumas, la división se separa en restas. El logaritmo de una división equivale a la resta de logaritmos de la misma base, la base se mantiene. ¿Qué es lo que no deben hacer? No se tienen que poner creativos y ponerse a inventar esas propiedades que no existen. Logaritmo de una potencia. Esto interesante, también nos va a servir harto para achicar. Si yo tengo que el argumento es una potencia, ese exponente baja y multiplica al logaritmo. Entonces, en vez de tener b elevado a n, es solamente b, y esa n que estaba ahí arriba baja aquí y va a multiplicar a ese logaritmo. ¿Ya? Logaritmo de una raíz viene de esto. Viene de esto mismo. Por ejemplo, logaritmo en base a de la raíz algo de n, de b. Entonces, si esto yo lo paso a potencia, recuerden cómo se pasa a potencia. Queda el b elevado a una fracción, cuyo numerador es el 1 y el denominador es n. Entonces sería el logaritmo de, en base a, de b elevado a 1 partido en n. Como 1 partido en n sería el exponente, ese exponente va a bajar. 1 partido en n queda aquí. ¿Ya? Ejemplos. Logaritmo en base 2 de 3 octavos. 2 elevado a cuánto me da 3 octavos, es muy raro. Entonces, si no me sale a la primera con la definición, voy a aplicar propiedad. Eso es una división. Recuerden que la línea fraccionaria es división. Entonces voy a separar como logaritmo en base 2 de 3 menos el logaritmo del de abajo. Ahora, esto no lo puedo calcular, queda igual, porque 2 elevado a ¿qué número me da 3? No lo tengo, no me da un número exacto. Entonces lo dejo igual. Pero esto sí, 8. Esto lo puedo hacer de dos maneras. Primero con la definición. 2 elevado a ¿cuánto me da 8? Entonces yo podría decir 2 por 2, 4, por 2, 8. 2 elevado a 3. Entonces el resultado de esto es 3. Ahí, al tiro. Pero si no, también se puede aplicar la otra propiedad. El 8 es lo mismo que 2 elevado a 3. Luego el 3, por propiedad, baja aquí a multiplicar. Y me quedaría el logaritmo de 2. Como es el logaritmo de la base, esto me da 1. 1 por el 3 que estaba ahí adelante es simplemente 3. El otro ejemplo. Raíces. ¿En qué transformábamos las raíces? En potencias. Entonces este es 17 elevado a un cuarto. Como es exponente, aplico esta propiedad.
Entonces, un cuarto pasa adelante y multiplica el logaritmo de 17 en base 9. Lo mismo aquí, es 17 elevado a 3 cuartos. El 3 cuartos baja adelante y me queda esto. Si ustedes se fijan, son los mismos logaritmos. Es como un cuarto de x más 3 cuartos de x. Se van a sumar estos dos. Un cuarto más 3 cuartos es 1. Sin necesidad de hacerlo en papel, yo sé que un cuarto más 3 cuartos es 1. Y mantengo el logaritmo en base 9 de 17. Y sería, ese es el resultado de la suma. Siguiente ejemplo, logaritmos en base 5 de 125 y de 625. Dos maneras. La manera corta sería 5 elevado a ¿cuánto me da 125? Al tiro sé que es 3. 5 por 5 por 5, 3. 5 elevado a ¿cuánto me da 625? 5 por 5 por 5 por 5 me da 125. O sea, 625, entonces 4. Resto y me da 1. Si quiero trabajar la otra propiedad, 125 es lo mismo que 5 elevado a 3. 625 es lo mismo que 5 elevado a 4. El 3 baja, ese logaritmo me quedaría 1 por 3 es 3. El 4 baja, ese logaritmo me quedaría 1 por 4 es 4 y me da el mismo resultado, de la manera más larga. Aquí lo primero que habría que hacer, como es un producto, recordar que el producto se separa en sumas. ¿Ya? Por lo tanto, sería logaritmo de x al cubo más logaritmo de y a la menos 2. Trabajan ambos por separado y al final suman. Entonces aquí me quedaría logaritmo de x al cubo. El 3 baja, multiplica el logaritmo de x. S menos 2 baja y multiplica el logaritmo de y ahí no tengo nada que hacer porque x e y son letras. No son valores exactos. ¿Ya? Actividad de aplicación. Analizar si son verdaderas y falsas. Para eso hay que hacer esto. El producto se separaba en sumas del primero y del segundo. Entonces ya les dije al tiro que la primera es verdad. El producto se separa así. La suma es eso. El producto es eso, así. Les dejo esta tarea porque en las clases que tengamos esta semana lo vamos a revisar. Si ustedes se fijan, la clase 10 es cortita. Es definición del logaritmo, unas cuantas propiedades y a trabajar. ¿Ya? Y a trabajar harto. Estas son también sacadas del libro, páginas 54 y 55. En resumen, el logaritmo se puede expresar en forma de potencia. ¿Ya? La base elevada al valor del logaritmo es igual al argumento. Ahí está. Aquí hay unas equivalencias que les ayudan a entender también. Por ejemplo, la base de la potencia corresponde a la base del logaritmo, el valor de la potencia corresponde al argumento, y el exponente de una potencia va a corresponder al valor del logaritmo. Eso es todo por hoy. Nos estamos viendo y vamos que se puede.